Esa es una buena pregunta. Perdona que me meta, pero porque este es un tema que se van a asustar. Y la verdad es que es Dante, hasta aquí complejo. sin respuesta. Parece que no, parece que no. Yo supongo que no, si que Chicos, caiga. cáncer. Específicamente, no. ¿Cómo? Nada. Tan específicamente, no. Así como cáncer, no. Pero lo han nombrado que existe el cáncer, pero a ese nivel o más que eso. Solo como mencionado cáncer, pero no así como cómo se Ya, produce, cosas así, más allá ya. no. No, o sea, existe el cáncer, pero no saben nada más que el que existe el cáncer. Ya, está bien. Si es para saber nomás. Entonces, y ahora no se asusten porque este tema es bien complejo, pero lo vemos dos veces. Ya, me callo y escucho atentamente lo que dice el profesor Quesada. Graciela González nos dice biología segundo medio. Sí, pero un poco más complicado. Claro. Un poco más complicado. Y no es el A ver, cáncer de no es Está el bien, cáncer de Mercurio retrógrado, por si pero acaso. me gustó la motivación. La motivación de que hacer como segundo medio está bien. El segundo medio no era tan difícil para mí, por lo menos, no sé para el resto. Ya, a ver, a eso me refería, lo básico nomás. eso es lo psicológico, ya. Bien, vamos. Ya, vamos que se puede. ¿Tenemos todo en la clase? Sí, profe. Profe, sí, Sí. profe. Ya, vamos entonces. Vamos a hablar de cáncer, pero mi primera clase no es de cáncer, sino que es de algo un poquito más general, que son las neoplasias, ¿sí? Más conocidas como las neo... Voy a apagarme, ahí está. Vamos a hablar de neoplasias, ¿sí? Entonces, esta imagen la puse hace un par de años en una clase, estaba revisando material y encontré que unos investigadores, y esto me gustó porque era así como un reporte de caso en un journal bastante prestigioso de oncología, de Lancet, publicaron una imagen de una fíbula, por ahí dice, ¿cierto? Que tenía, ahí está, una fíbula que tenía un osteosarcoma primario. Entonces, ya existe, lo primero relevante es que ya existía material fósil con antecedentes de neoplasia maligna en este caso, en huesos de dinosaurio. Solo para que nos quede claro que hace millones de años que el cáncer está con nosotros. ¿Ya? Y luego, la gracia de este trabajo era que eh, esta era la primera evidencia de una neoplasia primaria, es decir, un cáncer que nació en un hueso, en un dinosaurio, ¿sí? Porque ya había evidencia de cáncer en huesos, pero que eran metástasis, ¿sí? Cáncer secundario, las ramificaciones que le llama la gente, que nosotros ya nunca más le vamos a llamar ramificaciones, gente, al menos no entre nosotros, ¿sí? Le vamos a llamar metástasis, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, hay incluso neoplasias descritas en árboles, así como en vegetales, y ese es mi punto, ¿cachai? Así como millones y millones antes de que existieran animales, ya probablemente ya teníamos cáncer entre nosotros, en la vida me refiero, en la Tierra. Algunas definiciones ahí dice, ¿cierto? Una neoplasia es una masa, ¿sí? Tiene al tiro, podemos encontrar un pero en esta definición, ya les voy a decir cuál, de tejido cuyo crecimiento excede el de los tejidos normales y no está coordinado con estos, ¿sí? Que además persiste del mismo modo excesivo. Es decir, es un grupo de células que se multiplican de manera autónoma. Sus células no obedecen a las leyes del crecimiento normal. Ahí ya vamos a hablar de cuáles son las reglas sociales que existen en los tejidos para que haya multiplicación celular. No tienen un propósito útil, ¿cierto? Que es una característica fundamental a todas nuestras células y no aparecen por un estímulo adecuado, ¿ya? Acá hay otra, hay tantas definiciones como uno quiera. Es una alteración de la proliferación y muchas veces de la diferenciación celular. Ya, miren qué interesante esto, porque uno usualmente hace referencia a la neo como una célula que está multiplicándose indiscriminadamente, y eso es cierto, pero lo que caracteriza una neo no tiene que ver solamente con la multiplicación celular, sino que van ocurriendo cambios que están asociados a la forma, al tamaño, a la función de esa célula, que se manifiesta por la formación de una masa o tumor. ¿Ya? Aquí aparece, aparece un concepto que es el concepto de masa, el concepto de tumor, que lo tenemos muy asociados en la práctica clínica al cáncer, ¿ya? Y ojo, ¿por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
un tumor no es lo mismo que una neoplasia. ¿Qué es un tumor? En estricto rigor, si nos ponemos rigurosos, un tumor es un aumento de volumen, ¿ok? Por lo tanto, cada vez que tenemos un tejido inflamado, podemos decir que ese tejido está tumorado, ¿sí? Si estábamos jugando básquetbol, no sé si le ha pasado, y les llegó un pelotazo en la mano y se esguinzaron una articulación, una interfalángica clásicamente, ¿cachai? Y la interfalángica se te inflama, tú puedes decir sin ningún problema que tienes un tumor en esa interfalángica, ¿cachai? O le puedes decir a una persona, uno no selecciona a una persona, ¿cierto? Porque la persona se espanta, pero no es incorrecto decir, ¿ok? Es decir, no todos los tumores son de origen neoplasia, ¿ok? Y no todas las neoplasias se manifiestan bajo la forma de un tumor, ¿ya? La mayor parte de las neoplasias sí lo hacen, pero aquellas neoplasias de origen hematopoyético, las neoplasias que se originan en las células de la médula ósea, no nos dan tumores, ¿ya? Y no por eso dejan de ser neoplasias. Dicho esto, en la neoplasia desde un punto de vista histológico o histopatológico reconocemos los mismos componentes que en un tejido normal, un parénquima y un estroma. ¿Cuál es el parénquima? En el tejido normal es la célula noble, ¿cierto? De la que uno habla. La célula tubular renal, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, solo para ligarlo a algo de lo que ya hemos comentado. En el caso de la neo, es la célula que está proliferando, la célula cancerígena en sí, ¿ok? Ese es el parénquima. Es importante por varias cosas. En primer lugar, porque le da el nombre, ¿cierto?, a la neoplasia. De esa manera, un lipoma, uno sabe que es una neoplasia originada en tejido adiposo, un osteosarcoma, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior, uno sabe que es una neoplasia maligna, el lipoma es una neoplasia benigna, el osteosarcoma es una neoplasia maligna originada de, ¿cierto?, hueso y así, adenoma, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ya vamos a nombrar algunos. Es importante también la neoplasia primaria o el parénquima, ¿cierto? Porque muchas veces cuando se produce metástasis, uno va a atacar, va a buscar medidas terapéuticas que ataquen a la neoplasia primaria, ¿ok? Eh, y ese parénquima, ojo que tiene un estroma, ¿cierto? Ocurre en los tejidos sanos y ocurre en la neo. Y el estroma hace mucho se sabe, ya sabemos que es súper importante, ¿ok? Porque da soporte mecánico y lo más relevante, ¿cierto? Tal vez para nosotros es que el estroma da soporte nutricio al tejido. Las células neoplásicas, y el doc nos va a hablar de eso el sábado, son células que no tienen un metabolismo energético tan adecuado como lo puede tener una célula normal. Eso significa que la célula neoplásica o el tejido neoplásico tiene una demanda por glucosa y por lo tanto tiene una demanda por sangre mayor que un tejido normal. ¿Ok? Eso a su vez significa que la neoplasia necesita un aporte sanguíneo y necesita mayor cantidad de vasos sanguíneos que un tejido sano, ¿ok? Y esos vasos sanguíneos en el fondo también son parte del estroma, ¿ok? Existe de hecho una relación súper, ¿cómo le llaman, Doc? Un crosstalk, así como una conversación cruzada entre células neoplásicas y células del estroma que le permite al estroma ir desarrollándose y que le permite ir generando más vasos sanguíneos que en el fondo vayan siendo capaces de soportar a esa neoplasia. ¿Ok? Hoy en día, de hecho, el estroma se ha transformado en un blanco, ¿cierto? En un, eh, en un objeto de interés de estudio científico y, ¿cierto? Incluso hasta en blanco terapéutico para manejo de neoplasias. Existen dos tipos de neoplasias, ¿sí? Desde un punto de vista histopatológico y desde un punto de vista clínico, ¿ok? Existen las neoplasias benignas y existen las neoplasias malignas. El nombre cáncer en general lo vamos a dejar para aquellas neoplasias que son malignas, ¿ok? Y las neoplasias benignas usualmente uno las toma como, ¿cierto? O hace referencias a ellas como un tumor benigno. Aquí tenemos algunas características
entre unas y otras, ¿cierto? Por ejemplo, que las neoplasias benignas tienen células que están bien diferenciadas. Eso significa que la célula neoplásica es muy parecida estructuralmente hablando a la célula normal que le dio origen en ese tejido, ¿ya? Dicho de otra manera, si usted saca una masa, qué sé yo, una masa mamaria y se la manda al patólogo, el patólogo mira esa masa, él sabe que hay células neoplásicas y que son células neoplásicas mamarias porque son muy parecidas a lo que él en su mente tiene como tejido mamario, ¿ya? En cambio, la neoplasia maligna va perdiendo diferenciación, ¿ok? Eso se llama anaplasia, ¿sí? Mientras menos se parece la neoplasia maligna al tejido que le dio origen, es más anaplásico, ¿ya? Y eso se asocia a más malignidad. Fíjense lo que les estoy diciendo. Se asocia a más malignidad. No quiere decir automáticamente que sea maligno, ¿ok? Esto es una descripción histopatológica solamente, ¿ok? Muchas veces tienen estructuras atípicas, nos dicen acá. ¿Ya? Pueden tener más de un núcleo, pueden cambiar, pueden tener diferente número de nucleolos, ¿ok? Podemos tener formas celulares distintas, podemos tener distintas formas celulares dentro del mismo tejido neoplásico, ¿ok? A eso se refiere ahí con que la estructura usualmente es o puede ser atípica. El ritmo de crecimiento, en general, las neoplasias benignas tienen una tasa de crecimiento que es lenta, ¿sí? Y que incluso podrían regresar, podrían mantenerse o regresar. Oye, nada que ver, ¿ah? El año pasado hice una eco a una paciente y tenía en vejiga, en el polo caudal de la vejiga, había una masa tan sugerente de neoplasia que le solicitamos control en un mes para ver cómo estaba. Llegó al mes y la cuestión había desaparecido. Nunca lo había visto. Estaba la imagen horrible un día X y en el día X más 30 al mes fue y la cuestión no estaba. Increíble, ¿ya? Pero bueno, eventualmente podrían, ¿cierto?, regresar entonces las neoplasias benignas, bien por el paciente, ¿ya? En el caso de la neomaligna, ¿cierto?, es errático, en general se dice que crecen rápido, ¿ya? Podemos tener figuras mitóticas. Las figuras mitóticas en el fondo son células que están dividiéndose al momento que se hace el corte, ¿ya? Entonces, eso se le puede pedir al patólogo que calcule el índice mitótico, ¿ya? O le puede pedir uno al laboratorio que calcule el índice mitótico, como para saber cuántas células neoplásicas están dividiéndose en un único momento. Y lo que uno espera que a más malignidad haya en una neoplasia, más figuras mitóticas hayan, ¿cierto? Porque más células neoplásicas se están dividiendo. Invasión, hay invasión. Ya, esto es importante, escúchenme. Desde un punto de vista de la descripción histopatológica, hay dos características que definen a una neoplasia como maligna, que son la invasión y la metástasis. ¿Ok? La invasión y la metástasis. ¿Ya? En el caso de la invasión, ¿a qué uno se refiere con invasión? La invasión usualmente hacemos referencia a ella como que la neoplasia maligna no respeta sus propios límites, ¿ok? Y las células neoplásicas empiezan a meterse en el tejido sano que está al lado, en el tejido sano adyacente. Es decir, si tengo una neoplasia que nació, invento, en la mucosa del colon, ¿cachai? Vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con una masa neoplásica en la mucosa, pero eventualmente nos vamos a encontrar después con células neoplásicas, células cancerígenas, en la submucosa, en las musculares, en la serosa, en el peritoneo, ¿se entiende, no? O sea, en el caso de la invasión, las células van así como avanzando y van destruyendo el tejido por continuidad anatómica. Desde donde está la masa neoplásica original, van creciendo así como, eh, ¿cómo lo digo? Por contacto, así como célula a célula, como cuando Venom se expande, así como, ¿sí? ¿Saben quién es Venom o no? Sí, profe. Ya, muy bien. Metástasis. Tampoco está en la neoplasia benigna y aquí dice que es frecuente en la neomaligna. Pucha, depende.
¿sí? Depende. Porque, de nuevo, ya sea que una neoplasia invada o que metastice, cualquiera de las dos características le confiere al tiro grado de malignidad, ¿sí? Una neoplasia es cáncer o es maligna si es que invade o si metastiza, cualquiera de las dos. Por supuesto, si están las dos, va a ser maligna, ¿cachai? Pero ahí dice que es frecuente y ahí yo tengo mi pero. Porque hay neoplasias que dañan mucho, principalmente a través de metástasis, y metastizan muy poco, y hay otras que, por ejemplo, el cáncer de piel, ¿cierto? El melanoma maligno, que da mucha metástasis, pero no invade tanto, ¿ya? Y ambas son igual de malignas. Entonces, esto de lo frecuente acá me genera un poquito de problema, ¿ya? Pero da lo mismo. Lo que importa es que entendamos que si invade o si metastiza, automáticamente debe esa neoplasia quedar como maligna. Hay algo que no aparece acá, porque estas son comparaciones de nuevo, histopatológicas que tiene que ver con el compromiso vital. ¿A qué me refiero? Puedo tener una neoplasia benigna que esté creciendo en un órgano vital y que por su ubicación se transforma en maligna. ¿Sí? Ejemplo, el mixoma de atrio. El mixoma de atrio es un tumor benigno que se origina en el tejido conectivo laxo en el corazón, ¿sí? Y que crece dentro de la cámara. Si usted tiene una masa o si alguien tiene una masa creciendo dentro de una cámara cardíaca, ¿puede pensar que esa masa es inocua para la persona? No, ¿cierto? Y efectivamente hay personas que mueren cuando su mixoma de atrio se impacta, se atrapa en el orificio atrioventricular y la persona obviamente hace colapso circulatorio. ¿Cachai? O si alguien tiene, no sé, una neoplasia benigna, pensemos, ¿qué podría ser? Un adenoma hipofisiario, ¿sí? Un adenoma, para que ustedes sepan, es una neoplasia benigna originada desde un epitelio glandular, ¿sí? Entonces, si tengo un adenoma hipofisiario, yo puedo tener características de benignidad en esa masa. Pero ¿dónde está la hipófisis? Está ahí en el cráneo, ¿cachai? Entonces, si tengo un adenoma hipofisiario que va creciendo, me puede comprometer la estructura y la funcionalidad del cerebro y me puede terminar matando, siendo una neobenigna. Es decir, la ubicación anatómica de una neoplasia y el potencial compromiso que ella tenga, ¿cierto?, de estructuras vitales, puede determinar que esa neoplasia, teniendo características histopatológicas de benignidad, en la práctica se me comporte como una neoplasia maligna. Algunos de mis pacientes, fíjense, hacen una cuestión que se llama quemodectoma. Y hacen una neoplasia benigna, pero que se empieza a crecer en la aorta ascendente. ¿Quién va a tener buen pronóstico de vida con una neoplasia en la aorta ascendente? Nadie. Ya, Perto Fisiopato. ¿Cómo dañan las neoplasias? Depende, ¿cierto? En el caso de las neoplasias benignas, vamos a ver entre paréntesis que una neoplasia es benigna cuando veamos que tiene el sufijo oma. Ya el resto se lo dejamos a los profesores de patología. ¿Cuál es el mecanismo de daño en la neoplasia benigna? La compresión, ¿sí? Y a través de la compresión la isquemia. Es decir, la neo empieza a crecer, crece, y obviamente si está en una región que es más bien inextensible, ¿cierto? O si su tasa de crecimiento empieza a ser un poquitito más alta, podemos empezar a apretar desde fuera, ¿cierto? Podemos empezar a apretar vasitos sanguíneos y eso puede generar isquemia, puede generar eventualmente edema, ¿cierto? Podríamos eventualmente generar distorsión del tejido, ¿cierto? Con compromiso funcional, y entonces, pero en general se suele decir que su principal mecanismo de daño es la isquemia a través del fenómeno compresivo. En el caso de la neoplasia maligna, vamos a ver que una neoplasia es maligna cuando después del nombre de la célula, ¿cierto? El tejido que le dio origen, nos vamos a encontrar con carcinoma,
cuando sean de origen epitelial, ¿ok? Sarcoma, cuando sean tejidos de origen mesenquimatoso, y aquí nos vamos a encontrar que los mecanismos de daño pueden ser también compresión e isquemia, eh, podemos tener invasión, te lo habíamos dicho, metástasis, miren esto, son la principal causa de muerte asociada al cáncer, ¿ya? Lo peor que le puede pasar a una persona con cáncer, si es que eso ya no es malo, es que alguna de sus células aprenda a metastizar. Ahí vamos a ver que son súper pocas, pero son las que más determinan muerte de estos pacientes. Podemos también tener hemorragias, podemos tener úlceras y perforación de órganos, podemos tener síndromes paraneoplásicos, podemos tener aumento de la actividad proinflamatoria, podemos tener trastornos de la hemostasia, ¿cierto? A través de la actividad proinflamatoria y de los trastornos de la hemostasia podemos tener aumento del riesgo cardiovascular en estas personas, ¿ya? Entonces, definitivamente son muchos los mecanismos de daño orgánico de la neoplasia maligna. Y eso digo orgánico porque estoy dejando fuera algo súper importante que tiene que ver con la esfera de lo psicológico. Imagen solamente para, ¿cierto?, mostrar un esquema de cómo crecería una neobenigna. ¿Qué neoplasia benigna es esta? Es una neoplasia benigna originada en musculatura lisa, por lo tanto, leiomío. Y como es benigna, es un leiomioma, ¿cierto? Estos son los clásicos miomas uterinos. Miomas uterinos. Me imagino que todos aquí han escuchado hablar de los miomas uterinos, ¿sí? Entonces el mioma uterino, cuando se le mira al microscopio, clásicamente el nombre que recibe es el leiomioma, versus la neoplasia maligna, originada en el mismo tejido, que es un leiomiosarcoma, ¿cierto? Es más grande, ven ustedes cómo se mete aquí en el tejido sano, no respeta los bordes, ¿cierto? Las neobenignas suelen estar rodeadas de una cápsula fibrosa, acá no, ¿ya? Aquí nos encontramos con tejido necrótico en el centro, ¿ya? Es importante ese tejido necrótico en el centro porque eso en el fondo te dice que la neoplasia está creciendo muy rápido, lo que está más lejos de la vasculatura, en el centro, se me está quedando sin una cantidad adecuada de sangre y por lo tanto se me está muriendo, ¿ok? Muy asociado a hemorragia, aquí dentro, ¿cierto? Muy asociado a necrosis. Imagen de abajo para mostrar distintos patrones de invasión. También, ¿cachai? Yo les digo así como la invasión, chiquillos, pero el profe o la profe de patología les va a hablar de distintos patrones de invasión. ¿Ok? Aunque las bases fisiopatológicas son las mismas, ¿ya? Distintos tipos de neoplasias tienden a invadir. Aquí tenemos un epitelio, aquí abajo está el subendotelio, el conectivo laxo, ¿cierto? Y vemos ahí cómo las células se están metiendo. Distintos tipos de neo, entonces, tienden a tener distintos patrones de eh, invasión. ¿Ya? Aquí tenemos una carcinomatosis peritoneal y lo que estamos viendo son múltiples focos de metástasis. ¿Ok? Múltiples focos de metástasis. Eso quiere decir que podemos tener un único foco de metástasis eventualmente en un órgano, en otros órganos, ¿cierto? Se pueden generar múltiples focos, ¿ya? No piensen que la metástasis necesariamente es solo una. Algo que les voy a comentar al ratito tiene que ver con que determinados tipos de cáncer primarios, ¿cierto? Cáncer originados en ciertos tejidos, tienden a tener predilección por hacer metástasis a ciertos órganos, ¿ya? El pulmón, el hueso, el hígado son órganos donde hay mayor tendencia al desarrollo de metástasis versus otros tejidos, ¿ya? Hoy en día se está entendiendo mucho más eso. Pregunta para ustedes, estudiantes. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Sí, profe. ¿Estamos entendiendo Sí, bien? profe, todo bien. Ok, me alegro. Plam. Esta era una imagen, dejé acordarme de esto. Ya, aquí hablábamos de, ¿cierto? Teorías que existen para explicar, ¿ok? El desarrollo de un aneo, ¿ya? Que tiene que ver con que eventualmente células indiferenciadas, ¿cierto? Pueden
activarse y diferenciarse hacia un tipo celular particular, ¿ok? En un tejido X, pero eventualmente estas células indiferenciadas podrían regresar en su propia escala a través, ¿cómo ocurre esto, chicos? A través de mutaciones, ¿ya? Esto uno le echa la culpa ¿a quién? A las mutaciones. Entonces, eh, después el doc también habla de estas cosas, pero anótenme ahí. ¿Qué se necesita para que haya formación de un tumor? En primer lugar, una cierta predisposición genética, ¿ok? Porque hay varias proteínas que deben estar, en la mayor parte, en casi todos los cánceres hay varias proteínas que deben estar alteradas en su función, ¿ya? ¿Puedo tener un cáncer por la mutación de un único gen? Puedo, pero se me viene a la cabeza solamente un ejemplo, que es el retinoblastoma. Doc, no sé usted si tiene en mente algún otro ejemplo de cáncer asociado a la mutación de un único gen, ¿ya? El retinoblastoma sabemos que se produce por la mutación de un único gen. En el resto de las neo necesitas mutaciones de muchos genes para que se produzca, ¿ok? Para que aparezca el fenotipo neoplásico. Doc. No, no, lo que tú dijiste, que el ejemplo típico de mutación de un solo gen es retinoblastoma. Sí, Eso, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, necesito tener tipos de ciertas proteínas que están asociadas a muerte celular, a proliferación celular, ¿ok? A sobrevida, que no es lo mismo, suena como súper parecido todo, pero no es lo mismo. Debo tener en general, ¿cierto? Una cierta predisposición genética que determine la presencia de más o menos actividad de alguna de estas proteínas, ¿sí? En segundo lugar, necesito una cierta exposición. ¿A quién? A agentes mutagénicos, ¿sí? Químicos, físicos, biológicos, ¿ya? Pero necesito tener, obviamente, nosotros que hoy en día vivimos en ciudades que están altamente contaminadas, ¿cachai? Que consumimos alimentos procesados y algunos ultraprocesados, y como parte necesaria de la industria tenemos preservantes, saborizantes, colorantes y toda la cosa. Muchos de esos componentes químicos se asocian a cáncer, ¿ok? O a mutaciones. Entonces, lo que les quiero decir es que vivimos en un ambiente que favorece el desarrollo de mutaciones, ¿ya? La edad del individuo obviamente también influye porque a más edad, ¿cierto? Más viejo es el individuo, ha estado más expuesto a agentes mutagénicos, ya tengo más exposición. Y en tercer lugar, necesitamos o influye el azar. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos a un agente mutagénico, ¿ya? Ese agente mutagénico puede generar cambios en cualquier gen, ¿sí? Recuerden que tenemos más de 100.000 genes nosotros, ¿sí? Entonces, el azar determina que esos agentes mutagénicos afectan particularmente a los genes que están asociados a muerte celular, a evasión de vías de muerte celular, a sobrevida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este modelo determinístico nos dice que eventualmente alguna de estas células, ¿cierto? Precursoras, pueden, por fenómenos, ¿cierto? De cambio en el material genético, por las mutaciones que tienen, podrían involucionar en su propia escala, ¿ok? Y empezar a comportarse como células que tienen capacidad replicativa, pero que ya no van a desarrollar, ¿cierto? O que no van a atender al desarrollo de células diferenciadas, ¿ya? La teoría o el modelo de evolución clonal es como el modelo que uno más clásicamente conoce, que dice que tengo una célula original, ¿cierto? Un rectángulo azul, y que a través de diferentes mutaciones vamos generando distintas subpoblaciones celulares con distintos fenotipos hasta que en algún momento, ¿verdad? Va a llegar, vamos a llegar a tener una célula neoplásica como tal, ¿ok? Con el desarrollo de un tumor primario. Y el modelo de la plasticidad celular dice que podemos tener estas células precursoras de los tejidos, ¿ok? Que pueden derivar hacia células diferenciadas, pero que eventualmente bajo ciertos estímulos las células diferenciadas podrían desdiferenciarse, ¿ok? Y en este proceso de desdiferenciación ellas podrían entonces generar también
células, ¿cierto? Tumorales y desde ahí se podría generar un, un tumor primario, ¿ya? Avanzando en la fisiopatología, la etiología la dejamos lejos. El doc nos va a hablar un poquito de la etiología genética del cáncer en su clase. Les quiero hablar ahora básicamente de factores de riesgo y de prevención primaria, ¿ok? ¿Cómo hacer entonces cuando hablamos de prevención primaria? Recuerden ustedes que lo que estamos intentando hacer es evitar que aparezca la patología, ¿sí? Cuando ya tengo un paciente con cáncer ya no puedo hacer prevención primaria, pero ahí sí puedo hacer prevención secundaria. ¿Ok? Dentro de los factores de riesgo, como ya lo habíamos comentado, la herencia es súper importante. ¿Ok? Y se sabe hoy en día, ¿cierto?, que determinados tipos de cánceres, ¿cierto?, tienen tal porcentaje de probabilidad de aparición en la herencia, en las generaciones sucesivas. No sé si ubican a una actriz, Angelina Jolie, eh, gran actriz, ella ha hecho grandes papeles y ella tuvo una pariente que murió de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, ella resulta que después descubrió que tenía el mismo gen que tenía era una tía, creo que ella tenía, y que le daba como un 80% de riesgo. Y eso, miren, y eso es lo lindo que había un 80% de riesgo de que ella hiciera cáncer de mama solo por la presencia de ese gen. ¿Cachai? Entonces hoy en día está así como que la oncología ha avanzado mucho y el riesgo está como bastante bien identificado. Entonces, ¿qué hizo Angelina Jolie finalmente? Se sometió a una mastectomía bilateral, ¿cachai? Para evitar se puso ahí sus implantes eh, de silicona, ¿cierto? Por el tema, qué sé yo, estético, eh, pero, eh, pero obviamente ahí ya no teniendo mama, el riesgo de cáncer de mama lo logró controlar a través de la cirugía. La edad, como habíamos comentado, a más edad, más riesgo. ¿Ya? Ojo a que a edades tempranas hay un pic de aparición de cáncer también, ¿sí? Particularmente de cánceres hematopoyéticos, ¿cierto? Cánceres de origen óseo, pero eso, ahí lo que se piensa es que esos individuos que tienen aparición de cáncer a edades tempranas son individuos que tendrían un riesgo genético muy, muy alto, ¿ok? Factores hormonales, ¿ya? Mecanismos inmunológicos, ya, este es bien importante ahí. eh, Hay más cáncer en poblaciones inmunocomprometidas versus en la población inmunocompetentes, en la población inmunocompetente, sin ese, ¿ya? De hecho, no sé si lo han visto, ya me imagino que lo van a ver, el sarcoma de Kaposi, ¿ya? Es un criterio de inclusión para el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Los pacientes con VIH, cuando están en sus estadios más avanzados, cuando están con SIDA, cuando están entrando en la etapa de SIDA, ¿cierto? Tienen mucha tendencia a hacer un tipo particular de neoplasia. ¿Sí? Agentes medioambientales, ya lo habíamos comentado, carcinogénicos de tipo químico, ¿cierto? De tipo físico, para, para mis colegas que les gusta sacar placas de rayos, ¿cierto? Eso es bastante importante, las radiaciones ionizantes, ¿ya? Agentes biológicos, hay varios virus, el HTLV1, el virus del papiloma humano, Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C, Helicobacter pylori, que el doc nos va a comentar, ¿cierto?, el segundo semestre, que algunos subtipos de Helicobacter pylori confieren riesgo de hacer cáncer gástrico o cáncer duodenal también, ¿ya? La obesidad, ¿ya? Eh, Hoy en día la obesidad está siendo un factor de riesgo súper importante en muchos tipos de cánceres, ¿ya? eh, Obesidad y cáncer de mama, ese es un ejemplo nomás, ¿ya? CA es cáncer, ¿ah? Obesidad y cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas es un gran ejemplo, pero es solo uno. Hay más de 15 tipos de cánceres que se sabe que están asociados a la obesidad, ¿ya? Asociados así como a estilos de vida también, obviamente el tabaquismo, ¿cierto? El consumo de alcohol también ahí, ojo, ¿ya? También harta asociación con el cáncer. Y obviamente la exposición ocupacional, ¿cierto? Dependiendo de los trabajos que tengan ciertos individuos,
¿ya? Ahí, ahí podemos tener riesgos aumentados, ¿ya? El proceso a través del cual aparece la primera célula neoplásica se llama oncogénesis, ¿ya? Que tiene que ver con cómo pasó de una célula normal a tener la primera, la célula fundadora del cáncer. Y eso, en el fondo, lo que habla es un poquito de esto, ¿cierto? Aquí, en el fondo, estamos viendo el modelo esto de la evolución clonal del cáncer, ¿ya? Porque dice que todo nace con una célula normal que va adquiriendo una serie de mutaciones carcinogénicas, ¿ya? Hasta que tenemos una célula, ¿cierto? Que ya fue iniciada, es decir, una célula que tiene un comportamiento distinto en términos mitóticos, que tiene propiedades de stem cell, ¿cierto? Es decir, una célula que puede multiplicarse, ¿cierto? De maneras así como ya un poco más autónomas y que puede dar origen a otras posibilidades. Pero una vez que se ha generado esta célula precursora, no termina el asunto ahí y esta célula sigue teniendo, ¿cierto? Sigue experimentando mutaciones adicionales. Acá hay una cosa que es muy interesante porque se produce un fenómeno de inestabilidad genotípica, ¿ya? Como el material genético de estas células está desenrollado porque pasan mucho tiempo en etapa S, ¿sí? Duplicando el material genético para luego ir a mitosis, ese material genético desenrollado, ¿cierto? Y que está expuesto al ADN polimerasa y todos estos fenómenos que ustedes conocen de síntesis de ADN, en el fondo, eso hace más susceptible a ese material genético y por lo tanto hace más susceptible a la célula de ir adquiriendo otras mutaciones, ¿ya? Entonces, en algún momento, esta célula iniciada, plop, que se va a transformar en una célula neoplásica. Y todo el cáncer, chicos, deriva de esta célula, ¿sí? No olvidemos nunca eso. El cáncer, la masa neoplásica que encontramos, que hacemos resección, que miramos en una imagen, que intentamos tratar, deriva de una célula. Una célula es la que se volvió autónoma y empezó a multiplicarse, ¿cierto? De manera absolutamente independiente. Y de nuevo no termina ahí el problema, ¿ok? Sino que esta célula sigue mutando y sigue dando origen a otras poblaciones neoplásicas. Entonces, cuando nosotros miramos una masa neoplásica en un paciente, debemos pensar que en esa masa neoplásica hay algunas células probablemente que son normales, ¿cierto? Probablemente hay células neoplásicas buenas, hay células neoplásicas que no son tan buenas y hay células que son francamente cancerosas. Y dentro de las células cancerosas que hay en una masa, hay distintos tipos de malignidad, ¿ok? Desde las que son cancerosas, pero así como poco malignas, hasta las que son cancerosas y muy malignas, que esas son probablemente las que nos van a terminar generando problemas de metástasis. ¿Ok? Ahora, yo les decía que el tema del azar es bien importante porque finalmente los cambios que se van produciendo no necesariamente en genes que estén asociados a multiplicación y muerte celular, sino que se van generando en cualquier gen, ¿ya? Y eso trae como consecuencia que se puedan ir perdiendo características propias de las células maduras, es decir, se nos pueden ir produciendo alteraciones en la diferenciación celular. ¿Cómo se va a manifestar esto? Esto se puede manifestar, por ejemplo, como una pérdida en la función de la célula, ¿ya? Si era una célula glandular, ¿cierto? Pierdo características de célula glandular. Si era una célula muscular, pierdo capacidad de contracción y de relajación. Y así, pues va a depender un poquito de cada célula, ¿ya? Eh, pero también podemos tener pérdida en las propiedades de relaciones celulares, ¿ya? Y esto es lo que les decía yo. En un tejido existen ciertas reglas sociales para multiplicarse. ¿Ok? Siempre yo doy el mismo ejemplo, pero para que se entienda, si tengo en un segmento del intestino 1000 células, 1000 enterocitos, ¿ok? Y diariamente produzco 10 enterocitos, para que al final del día en esa región del intestino haya 1000 enterocitos, por cada célula que nació,
una tuvo que haber muerto. ¿Ok? Si queremos mantener las poblaciones celulares, ¿ok? Cada mitosis debe necesariamente estar acoplada a una apoptosis. ¿Ya? Además, no son todas las células en los tejidos las que se dividen, estoy pensando en un epitelio, sino que esto está principalmente, ¿cierto?, pensado y descrito para epitelios. En los epitelios se multiplican las células que están en contacto con la membrana basal, ¿ya? Esas son las únicas células que tienen permiso para multiplicarse, ¿ok? Se multiplican las células de la membrana basal hasta que empiezan a tocarse con las membranas de las otras células. Cuando las células ya se ponen en contacto, cuando las membranas están completamente en contacto con las membranas de otras células, se produce lo que se conoce como la inhibición por contacto que dice ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Las células de los tejidos necesitan factores de crecimiento locales que se producen en el mismo tejido y que permiten que las células estas, las células madres de ese tejido, uno, se multipliquen, y factores de crecimiento que permiten que las células se mantengan vivas. ¿Ok? Se mantengan vivas. Entonces, fijaos, cuando se pierden las propiedades de relaciones celulares, nos encontramos, por ejemplo, con que hay una alteración en la inhibición por contacto, lo que les decía yo, cuando las células ya están todas juntas, siguen multiplicándose sin problema, ¿cierto? Dejan de multiplicarse solamente las células que están en contacto con la membrana basal. Hay pérdida de uniones intercelulares, ¿ya? Y eso es importante porque finalmente le permite a algunas células separarse de la masa de la población original, ¿ya? Hay alteraciones de la comunicación célula-célula, lo que yo les decía. Se, se hacen independientes las células neoplásicas de los factores de crecimiento, ¿ya? Se hacen independientes de los factores de crecimiento. Eh, Eso es relevante. Si nosotros agarráramos una tórula y nos pasamos la tórula por la mejilla y sacamos células epiteliales de la mejilla y dejamos esas células epiteliales en una placa Petri a 37 grados, con oxígeno, con CO2, glucosa, aminoácidos, etcétera, todo en concentración adecuada, lo más probable es que esas células se nos mueran porque van a estar en un medio que no tiene los factores de crecimiento necesarios. ¿Está? ¿Por qué? Entonces, como le faltan los factores de crecimiento que se producen en ese tejido, muchas veces se produce activación de caspasas intracelulares y eso determina muerte celular. ¿Cachai? Entonces, una de las tantas cosas que ocurre para que se generen nuestras células neoplásicas es que alguna de estas células se vuelva independiente de esos factores de crecimiento. ¿Sí? A esto me refiero con las alteraciones en la comunicación célula-célula. Otra cosa que podría ocurrir es que haya expresión de antígenos alterados, ¿ya? Eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿sí? Puede ser bueno en la medida que el sistema inmunológico va a ser capaz de identificar sí o no y atacar a esas células anormales. Y eso ocurre todos los días. Puede ser malo desde el punto de vista que esa respuesta del sistema inmunológico eventualmente nos puede conducir a daño de nuestros tejidos sanos. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar de eso cuando hablemos de los síndromes paraneoplásicos de tipo neurológico, por ejemplo. ¿Ya? Otra cosa relevante es que las células pueden empezar a producir enzimas degradativas de la matriz, y la relevancia de eso es que si las células empiezan a degradar matriz, eh, a ella les es más fácil moverse hacia lugares distantes de la masa. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, todas estas cosas no van ocurriendo de manera secuencial, ni van ocurriendo de manera premeditada, ¿cachai? Sino que van siendo la consecuencia de acumulación de mutaciones sobre mutaciones, ¿ya? Una de las características más nefastas, les decía yo, de las características más malignas de una neoplasia y que más mortalidad aporta, ¿cierto?, a la presencia de una neoplasia, es la presencia de la metástasis. Dice ahí que representa el máximo grado de malignidad de una neoplasia. Al día de hoy no conocemos
ninguna célula más mala que una célula que es capaz de metastizar. Y digo una célula que es capaz de metastizar, porque muchas células pueden empezar a recorrer el camino de la metástasis, ¿sí? Que requiere múltiples etapas, pero la mayor parte de las células que intentan metastizar muere en el proceso, ¿ya? Solo un pequeño grupo de células puede hacerlo. ¿Cuáles son las vías clásicas para hablar de metástasis? Nos encontramos con la vía linfática, que es típica de los carcinomas, ¿ya? Carcinomas, recordemos, son neoplasias malignas de origen epitelial, ¿ya? Primero las células se alojan en algún nódulo linfático que drena la región, es decir, un linfonodo tributario, ¿ya? Ojo que cuando llega una célula a un linfonodo no significa automáticamente que va a metastizar, ¿ok? La mayor parte de las células que llegan a los linfonodos mueren, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enfrentan a un medio ambiente que es inhóspito, que además está lleno de células inmunológicas, ¿sí? Que tiene tensiones de oxígeno, de CO2, que son distintas a las que ellas necesitan. Puede desarrollar efectivamente una masa tumoral o hay algunas células que permanecen latentes, que pueden permanecer por años latentes y luego activarse. ¿Ok? Relevancia de esto desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista de la pesquisa, tiene que ver con lo que uno conoce como el linfonodo centinela, ¿ya? El linfonodo centinela es como el primer linfonodo comprometido en una neoplasia, ¿ya? Usualmente, como les digo yo, de los linfonodos tributarios. El linfonodo centinela, por ejemplo, es el linfonodo que se enseña a pesquisar cuando se le enseña a las mujeres, y se le debiese enseñar a los hombres también, porque también nos da, menos que a la mujer, pero también nos da, el cáncer de mama, ¿cierto? Entonces, cuando la, la- las doctoras en formación que nos están escuchando hacen sus exámenes de palpación mamario, no solamente palpan la mama, ¿cierto? Sino que palpan también, o debiesen palpar, la zona perimamaria, así como se debiese palpar la axila, ¿cierto? Se debiese palpar hacia la línea media, ¿cierto? Cerca del esternón, porque también hay cadenas de linfonodos que drenan la mama hacia ellos, ¿ok? Lo que se busca ahí es justamente este linfonodo centinela. Si hay entonces una masa neoplásica originada desde la glándula mamaria, claro, desde la glándula mamaria, bien lo digo, probablemente va a ser un adenocarcinoma, y entonces lo que se espera es que empiece a migrar a través de vasos linfáticos, comprometiendo en primer lugar algún linfonodo centinela. ¿Ya? Ese es como el sentido que tiene, como que se juega un poquito con la estadística ahí. Hay otras neoplasias que metastizan principalmente a través de vía sanguínea, y estos son los sarcomas, ¿ya? Los sarcomas, para los que no se acuerdan, son neoplasias malignas originadas desde mesénquima, ¿ya? O de tejido mesenquimático. Eso, si no se acuerdan lo que es el tejido mesenquimático, eran los tejidos que derivan de la gástrula, ¿cierto? En la capa media había un ectodermo, un ectodermo, un endodermo y un mesodermo. Bueno, aquellos tejidos que derivan del mesodermo es lo que uno conoce, ¿cierto?, como un mesénquima. En este caso, ¿quiénes son los principalmente afectados? Los que reciben más sangre, ¿no es cierto? Entonces, los pulmones, obviamente, porque recibe todo el gasto cardíaco, y el hígado también, porque aquellas neoplasias malignas de origen mesenquimático que estén en digestivo, probablemente van a empezar a liberar sus células a la sangre y ellas van a llegar hacia el hígado en primer lugar, por lo tanto, se va a ver bastante comprometido. Otra posibilidad, un poco más restringida, pero igual existe, es la siembra de células neoplásicas, ¿ya? Eh, Esta es en general para neoplasias que están en cavidades serosas, peritoneo, pleuras, pericardio, ¿ya? Entonces, es una forma que tienen, por ejemplo, algunos tipos de cánceres ováricos de diseminarse, ¿ok? La célula en el fondo aquí se va desprendiendo de la masa original y va cayendo, entre comillas, hacia el peritoneo, ¿cierto? Y eventualmente alguna de esas células se va a adherir al peritoneo, va a aprender a vivir ahí y va a generar una masa secundaria, ¿ya? También se describe la diseminación perineural, ¿ya? En algunos tipos de cánceres como mama, páncreas, próstata,
cáncer colorectal, ¿ok? Y aquí la diseminación perineural implica que las células se van diseminando por el espacio que hay entre los axones y el tejido perineural, ¿ya? Que se van moviendo en el fondo en conjunto o siguiendo el camino de las neuronas del sistema nervioso periférico. Les había comentado yo que existe un cierto organotropismo en las metástasis, ¿ok? Y aquí ven ustedes, ¿cierto? Que distintas neoplasias, cabeza, cuello, ojo, cáncer de mama, riñón, páncreas, vejiga, tienen privilegio por cierto tipo de órganos, ¿ya? ¿Eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con el nivel de irrigación que tengan los órganos que pueden recibir células metastásicas, tiene mucho que ver con el tipo de capilar que hay, tiene mucho que ver con el tipo de matriz extracelular, ¿ok? Tiene que ver con el medio ambiente celular. En general, se dice que los órganos que más reciben, ¿cierto? Lo que les había dicho yo, los órganos que más reciben neoplasias son el hueso, el hígado y el pulmón, ¿ok? El hueso, el hígado y el pulmón son entonces los huesos, los órganos, perdón, más comprometidos por metástasis. Pero ahí obviamente después, bueno, lo van a ver esto en medicina interna y el día de mañana quien se quiera especializar en oncología lo van a ver con mayor detención. Cada tipo de neoplasia, como que, ¿cierto? Como ven ustedes acá, tiene tendencia por cierto tipo de órganos. ¿Ya? De esta manera nos encontramos con que los tumores primarios en algún momento, ¿cierto? Empiezan a hacer pasar células a circulación. Miren qué relevante aquí nos ponen el fenómeno de la angiogénesis. Creo que esto ya habíamos comentado lo que era la angiogénesis porque tiene que ver con la producción de vasitos sanguíneos nuevos, ¿ya? En este caso, lo que yo les decía, hay interacción entre las células neoplásicas y las células del estroma para favorecer el desarrollo de esta angiogénesis. A más vaso sanguíneo hay en una neoplasia, obviamente que más le facilitamos la pega a esas células neoplásicas, ¿ok? Se produce el paso de las células hacia el vasito sanguíneo, la intravasación que hice ahí, y luego en algún momento tienen que aprender las células neoplásicas a salir del vaso, ¿ok? Van a llegar al medio ambiente nuevo, algunas células van a morir ahí, otras células en cambio van a aprender a vivir, otras células pueden modificar el medio ambiente donde llegan, ¿cierto? Se van a formar las micrometástasis y obviamente ahí va a empezar a crecer una nueva masa tumoral hasta tener una macrometástasis, ¿ya? El proceso de angiogénesis les decía yo que es fundamental, ¿ya? En ese sentido, hay liberación de factores angiogénicos por parte de las células neoplásicas. Estos factores angiogénicos eh, modifican la estructura y modifican las características del estroma, ¿ya? Ven ustedes acá que, por ejemplo, vemos cómo están la secreción de estos factores angiogénicos induce por parte de las células del estroma, induce la producción de metaloproteinasas. Las metaloproteinasas comienzan a degradar la membrana basal y la membrana basal, ¿cierto? Deja expuesto al capilar, ¿cierto? Que gracias a estos factores angiogénicos comienza a desarrollarse, comienza a generar entonces estos vasitos nuevos, ¿ya? Y estos vasitos nuevos entonces terminan nutriendo a esta masa tumoral. ¿Ya? Eh, ¿Cómo podemos acercarnos a la caracterización de esto? Una forma sería a través de el efecto Doppler, ¿ok? Esta imagen la saqué de una revisión que hablaba de distintos patrones de irrigación,
en masas mamarias, en mujeres, ¿ok? Y cómo intentaban los autores asociar ciertos tipos de patrones de irrigación con benignidad o malignidad, ¿ya? No es tan útil, fíjense ustedes, el Doppler para establecer benignidad de malignidad, ¿ya? Como que sería más útil para determinar como eh, el Doppler sería como más útil para determinar la solidez de la masa más que para otras cosas, ¿ya? Pero eventualmente se puede hacer, ¿ya? Entonces, y finalmente, ¿qué me pareció relevante de esto? Que muchas veces se dice que si es que hay irrigación es porque la masa es maligna, ¿cierto? Asociado a lo que habíamos hablado en la diapo anterior, y la verdad es que no necesariamente es así, y hay arquitectura, y hay tipos de vaso, y hay tipos de irrigación que orientan a pensar que la masa es más bien benigna, ¿cierto? Y no tan maligna. Eh, Aquí estamos hablando como de lo mismo, ¿cierto? Entonces, como que, bueno, las etapas de la metástasis son bastantes, ¿ya? En primer lugar, las células tienen que separarse del tumor primario, no aparece eso acá, pero eso es importante. Las células neoplásicas deben aprender a moverse en la matriz extracelular. La producción de metaloproteinasas por parte de ella le ayuda, ¿ok? Las metaloproteinasas también le ayudan a la célula original a meterse dentro de los vasos sanguíneos. Por supuesto, la célula tiene que haber sido capaz de separarse de la masa original, es decir, el cambio en las uniones intercelulares o en las proteínas de unión con la membrana basal también es importante. Una vez que la célula neoplásica está dentro del vaso sanguíneo, el flujo laminar de sangre dentro del vaso sanguíneo suele matarlas. ¿Ok? Entonces lo que viene es que las células neoplásicas aprendan a vivir en circulación. ¿Cómo las células neoplásicas aprenden a vivir en circulación? Es que usualmente se rodean de otras células, ¿ya? ¿De quién se rodea las células neoplásicas? Usualmente de células del sistema inmunológico, se rodean de leucocitos o se pueden rodear también de plaquetas, que claro, no son células, pero son corpúsculos celulares. Y aprende a vivir así la célula, ¿ok? Entonces lo que viene después es que eventualmente la célula tiene que salir, ¿ya? De la sangre. Para que la célula salga de la sangre debe interactuar con proteínas de unión, ¿cierto? Del tipo selectinas, tal como nosotros lo vimos en la clase de inflamación. ¿Ya? Tiene que interactuar con el endotelio y entonces una vez que ha salido el endotelio puede unirse a ese endotelio y similar a como lo hace un leucocito, sale, ¿ok? Y llega al tejido donde qué sé yo, donde haya sido atraída o donde le tocó unirse, dependiendo del caso. ¿Mm? Era un poquito como para hablar de eso la imagen. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que tenemos por parte de una neoplasia? Depende. Podemos tener manifestaciones locales y podemos tener manifestaciones sistémicas, ¿ya? Las manifestaciones locales suelen quedar como locales y hormonales, ¿ya? Van a depender de la ubicación de la neo, ¿ya? ¿Puedo tener insuficiencia hormonal? Puedo tener insuficiencia hormonal, ¿ya? Pero ojo, ¿puedo tener aumento de la producción de hormona? También puedo tener aumento de la producción de una hormona, ¿ya? Aquí dice, el aumento de la producción de hormonas es más propio de una neobenigna, que es más diferenciada. Pero cuidado, hay neoplasias malignas que también aprenden a producir hormonas, ¿ok? Entonces, qué sé yo. Así pienso que un hipertiroidismo, por poner algo, es consecuencia de una neoplasia de tiroides. Ese hipertiroidismo puede ser consecuencia de una neoplasia benigna o de una neoplasia maligna. Ambas nos pueden dar aumento en la producción de hormonas, ¿ya? Y ojo, ambas nos pueden dar disminución en la producción de hormonas, ¿cierto? Porque puedo estar ahí empezando a comprometer el tejido funcional, puedo estar empezando a comprimirlo y a dañarlo,
en el caso de una neobenigna y la neomaligna, porque bueno, pues ya dijimos que la invasión supone destrucción de tejido sano, ¿ok? Y su reemplazo por tejido neoplásico. Puedo tener obstrucción del tubo digestivo, ¿ya? Ahí dice puedo tener obstrucción, pero eventualmente podría ser una ulceración. Puedo tener infecciones, obviamente, puedo tener sangrados, ¿ya? Hablaremos de eso cuando hablemos de anemia, ¿ya? Disminución en la funcionalidad de un tejido, también puede ser. Dentro de las sistémicas nos podemos encontrar con anorexia, caquexia, ¿ok? Nos podemos encontrar con anemia como manifestación clínica y nos podemos encontrar aquí también con los síndromes paraneoplásicos, que ahí el doc también ya nos va a contar con mayor detalle en su clase. Eh, Déjenme ver cuánto me falta. Estamos casi llegando al final, ¿cierto? Yo creo Ah, dígame, ¿quién me está hablando? no sé que me quedan 2 diapos nomás, era para decirle nomás. Ay, ¿te podrías acercar un poquitito más al micrófono, ¿Se Isabel? me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ahí sí te estoy escuchando bien. Era para decirle que le quedaban 2 diapos nomás para Ah, decirle. ok, ok. Tan amable usted que siempre me está dando feedback. Muchas gracias, Isabel. En relación al diagnóstico, ¿cierto? O antes que el diagnóstico, ¿cierto? A la identificación en la población de riesgo, ¿cierto? Aquí aparecen las pruebas de screening. Para hacer pruebas de screening, ¿cierto? Estas no se hacen en la población general, sino que se identifica la población de alto riesgo. ¿Ya? Importante aquí también medidas de prevención secundaria para el reconocimiento de cáncer en la población asintomática. ¿Ya? Dentro de las pruebas de screening, observación de qué, de todo. Piel, boca, genitales externos. No sé si han ido a dermatólogo últimamente, pero cuando uno va al dermatólogo, te mira por todos lados, ¿cierto? Eh, Palpación, ya habíamos comentado, de la mama, del recto, del ano, próstata, el linfonodo. Aquí los ejemplos son como los lugares más habituales de ser palpados y donde ha demostrado cierto más beneficio el método de screening, ¿verdad? Alguien podría poner ahí, ¿por qué no pone, doctor, al epidídimo, ¿cierto? Al testículo, en el caso de los hombres también, pues, también debiese ser. Pruebas de laboratorios, el Papa Nicolau, recuerden que el Papa Nicolau es la tinción, ¿cierto? Que se hace del raspado cervicouterino. ¿Ya? La colonoscopía, ya ha demostrado también ser bastante importante en términos de detección precoz, ¿ya? La mamografía, ¿m? Rayos X o tomografía computarizada, ¿cierto? Para personas con factores de riesgo. Mejor la tomografía, obviamente, que la radiografía. Ya, una radiografía que no muestre tumores no significa que el tumor no esté, ¿ya? Ya hemos conversado de eso. En pulmón, por ejemplo, el número me parece que es 0,5 centímetros, una masa tumoral de menos de medio centímetro no va a aparecer en la radiografía y eso, entonces una radiografía limpia no significa que no esté el tumor, ¿ya? La tomografía, y hay otros métodos, ¿cierto? Después el doc nos va a comentar el CAT scan, tienen sensibilidades que son mucho más altas, ¿ya? En ese sentido, recordar que o comentar que las pruebas de screening han mejorado el pronóstico en varios tipos de cánceres, ¿cierto? Entre ellos mama, eh, cáncer cervicouterino, ¿sí? Colon, recto, próstata, melanoma maligno. ¿Mm? Eso. Y para el diagnóstico, que va a depender de la localización y el tipo de cáncer, ¿sí? Podemos ocupar marcadores tumorales, antígenos tumorales, ¿cierto? O sustancias liberadas por células normales en respuesta a la presencia del tumor, ¿ya? Limitaciones, ni muy sensibles ni muy específicos, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, el antígeno prostático soluble.
¿sí? El antígeno prostático, una de las limitaciones que debe tener es que la persona no tenga actividad sexual de ningún tipo durante 72 horas porque la eyaculación hace aumentar el antígeno prostático, ¿cachai? Entonces, una persona con un antígeno prostático elevado, obviamente que puede no tener una masa tumoral, ahora no aumenta tanto con la actividad sexual, pero igual se sabe que puede distorsionar el valor, ¿cachai? Y al contrario, los antígenos o los marcadores tumorales más utilizados en general son los más comunes, ¿cachai? Pero los más comunes no son todos. Entonces, obviamente, podemos tener antígenos tumorales infrecuentes o nuevos que no van a ser detectados por las pruebas, ¿cachai? Ni mucha sensibilidad ni mucha especificidad. Donde sí se ocupan mucho, ya es en pacientes que ya, donde ya el cáncer ha sido diagnosticado y se ocupan como marcadores de respuesta, ¿sí? Entonces ustedes van a ver pacientes con cáncer, usualmente se les van pidiendo marcadores tumorales seriados, ¿cachai? Para ver cómo se van comportando en el tiempo, ¿ya? Y los pacientes después andan re contentos cuando sus biomarcadores están bajitos porque entienden ellos que ¿cierto? Que la quimioterapia está dando resultados, está haciendo lo suyo. Podemos tener métodos histológicos y citológicos, ¿m? PAP, biopsia de tejido, inmunohistoquímica. En general, chicos, cuando hay una masa única de tumor, lo que manda es la histopatología. ¿Ok? Y ustedes van a ver después, cuando empiecen a meterse a pabellón, que hay masas neoplásicas que se ven muy re feas y que eran neoplasias benignas, ¿cierto? Estaban ahí hiperémicas, hemorrágicas, inflamadas, pero era benigna la cuestión. Y al contrario, hay otras masas que uno dice, está tranquilito, se ve simpático y era maligno, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente, si ustedes en los exámenes previos, ¿cierto? En el estudio diagnóstico de un paciente, usted encuentra masas tumorales por todos lados, en el pulmón, en el hígado, en la vejiga, en los riñones, ¿cierto? Le hace un PANTAC y aparecen en cerebro, en Westman ahí ya no hay mucho que hacer en términos de diagnóstico, ¿sí? Pero cuando hay una única masa tumoral, ahí cambia todo, ¿sí? Y ahí en general lo que manda es la histopatología, ¿cachai? Y no hay que descorchar botellas de champán, ni hay que ponerse tristes, ¿cierto? Antes de tiempo, sino hasta tener el informe del patólogo, ¿ya? Papa Nicolau, biopsia de tejido, inmunohistoquímica, ¿cierto? A veces, bueno, la inmunohistoquímica es básicamente a veces como para cachar de dónde viene la masa, ¿sí? Porque hay tumores que son tan indiferenciados que no se parecen a nada. Entonces, lo que hace el patólogo es empezar a buscar proteínas específicas de, ¿cachai? Otros tejidos, o proteínas específicas de ciertos tipos de tejidos, como para intentar establecer el origen de la neo. Y el microarray, que tiene que ver con la búsqueda de genes específicos, ¿ok? También se puede ocupar, ¿ya? Para identificar así como el tipo de cáncer. Tin, tin. Y eso les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, las estimadas o los estimados estudiantes ariqueños. Yo no tengo duda. Dante nos dice que está todo ok con esto. La Gaby me dice, no, profe. Ya, pues. Doc Rossi, algo que comentar, algo que se me haya ido, algo que haya dicho Alberres. No, porque tú sabes que lo vamos a volver a tocar. No, está todo tranquilo, todo bien, Todo tranquilo hasta aquí. todo Paciente tranquilo. hemodinámicamente estable. Sí, todo tranquilo. Ya, pues. Estando listos, entonces les propongo que hagamos un recreo un poquito más generoso. Les volvemos con los compañeros del taller a las 6:20. Ya, profe. Ahora, ¿cuál es el Usualmente. taller? ¿Tenés que mandarme o qué es lo que vamos a hacer? No sé. Sí, vamos a ver algunos ejercicios de ácido base, Doc. Ah, ya, ya. Pero no hay Sí, que y vamos mandarme a nada, volver. lo vamos Y viendo. Así se acuerda que tú ocupás otro método, por tanto, voy a estar calladito mirando nomás. Ya. eso, y vamos a volver sobre lo hidroelectrolítico del caso de Aki y el de ERC. Ah, ya. Es perfecto. Ya, yo ¿Ya? estoy aquí. Eso. Ya, chicos, nos vemos